Ahora sí, grabando. Vamos a empezar. Sale. Ok, bueno, entonces hoy, como les decía, va a ser como una extensión de la introducción. Vamos a presentar algunos conceptos clave que vamos a manejar a lo largo del curso. Les decía, ustedes ya votaron porque la mayoría de las clases van a ser presenciales. Esta va a ser una de las pocas excepciones. Entonces, vamos a simplemente, pues para ver, por si alguien no ha visto estadística, vamos a ver una introducción a qué es la estadística y qué son los datos y qué tipos de datos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ok, bueno, ¿qué es la estadística, básicamente? La estadística es la ciencia de los datos, ¿verdad? No solamente es tomar los datos, sino es la ciencia o la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar datos, de organizar los datos, de estructurarlos, analizarlos y dar una interpretación, ¿verdad? Da una descripción y un análisis e interpretación de los datos, ¿verdad? Entonces, eso es a grandes rasgos la estadística, ¿verdad? Son datos que además representan la realidad, ¿sí? La realidad de la naturaleza, del mundo en que vivimos. En este caso, la materia es bioestadística, entonces esos datos se van a referir, pues, a organismos vivos, a pacientes, ¿verdad? A seres vivos, ¿ok? O a ecosistemas inclusive, ¿no? Entonces, estos datos, pues como estos se representan muchas veces de manera como números, ¿sí? O como símbolos matemáticos, pero ahorita vamos a ver que hay distintas formas de representarlos, ¿verdad? Entonces, en todo problema estadístico tenemos que recopilar, describir y analizar datos, ¿verdad? Ok, está entrando alguien que se llama Lucy, pero no tiene apellido. Déjenme ver si hay alguna Lucy en Lucía. Ok, vale. Vale, entonces por favor cuando entren póngase por lo menos un apellido para saber quiénes son. Ok, sale. Entonces los datos existen, ¿verdad? Los datos están allá afuera en la naturaleza. Entonces nosotros, nuestra labor como científicos es primero tomar los problemas de la naturaleza, los problemas de la realidad y convertirlos primero, plantear proyectos, plantear preguntas, ¿sí? Propuestas y a partir de ello convertir esos problemas de la naturaleza en números, ¿sí? En datos que podamos analizar, describir y que podamos inclusive hacer predicciones, ¿verdad? Justamente aquí en esta ilustración vemos que esto puede representar un problema, ¿verdad? Del mundo real, donde tenemos un montón de datos, un montón de números, tenemos variables, tenemos números racionales, irracionales, de otras cosas, y la labor de los y las estadistas es darle sentido a ello, ¿verdad? Organizar y analizar. Ok. Y para ello también pues necesitamos variables, ¿verdad? Ese es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar al atacar un problema de la vida real, ¿verdad? Un problema de ciencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente, pues entonces el paciente, tenemos que convertir al paciente en datos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues por medio de variables, ¿verdad? Tenemos variables como por ejemplo puede ser la estatura, como puede ser su peso, pero también otras que no son evidentes, ¿no? Como el ritmo cardíaco, ¿verdad? Como su pulso, ¿verdad? Como los valores de oxigenación. Todo eso nosotros los vamos a convertir en números. Y fíjense que se pueden representar de distintas maneras. Y muchas veces también parte importante de nuestra labor o de cómo planteamos un problema es ver cómo vamos a representar esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, los latidos se cuentan por minuto, ¿verdad? O por segundo. La estatura se mide en unidades de longitud, ¿verdad? Que puede ser sistema métrico, sistema inglés. Sí, la oxigenación se mide en porcentaje. La temperatura se mide en escala de que puede ser Celsius o Fahrenheit. Y entonces todo esto es súper importante a la hora de plantearnos, sobre todo cuando vamos a hacer algo nuevo, ¿sí? Cuando vamos a estudiar un problema que no se ha investigado, queremos abordarlo de una nueva manera, es importante determinar cuáles van a ser nuestras variables, ¿verdad? Y como siempre tenemos que una recomendación, pues, para nosotros que somos científicos, siempre empezar de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Este principio de atacar los problemas es empezar sobre todo primero con un número de variables pequeño y cada vez irlo haciendo más complejo, ¿verdad? Es pasar de lo particular a lo general o de lo sencillo a lo complejo. Eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar
midiendo el ritmo cardíaco de una persona y a partir de ahí ver cómo esto está relacionado con otras variables del paciente, ¿no? Como pueden ser su índice de grasa, como puede ser su edad, como puede ser también inclusive su género, ¿verdad? Todo eso, ahí se van complicando las variables, ¿verdad? Pero siempre que nosotros abordamos un problema de inicio, hay que buscar empezar con la menor cantidad de variables posible y luego ir haciendo el problema más complejo, ¿verdad? Ahora vamos a ver dos tipos de estadística. Como les comentaba Leslie en la clase pasada, una que probablemente ustedes ya vieron, a lo mejor sin ponerle ese nombre, es la estadística descriptiva. ¿Verdad? Y la estadística descriptiva, precisamente lo que hace o de lo que se trata, su base, es de tomar lo que les decía, problemas del mundo real y describirlos con números y datos, ¿no? Como por ejemplo, puede ser, pues es lo que hace el INEGI, ¿no? Ya existe la población de México, ya existe el país de México, existen las personas. Ahora lo que tenemos que saber es cómo funcionan esas personas o cuál es su estructura, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos adultos hay? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos natalicios? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos no tienen trabajo? ¿Cuántos están en edad escolar? Todo eso, lo que estamos haciendo es describir a una población mediante datos, por eso es descriptiva. Y por otro lado, tenemos la estadística inferencial que vamos a ver un poquito más adelante en el curso, donde lo que hacemos es tomar los datos, sobre todo a partir de una muestra más pequeña de una población, y a partir de esa muestra inferir cualidades o características de la población general, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplito. Entonces, esta es la estadística inferencial, donde vamos de lo pequeño a lo general, ¿sí? De lo particular a lo general, de una muestra pequeña o de muchas muestras pequeñas a describir un todo, ¿verdad? Vale. Entonces, justo la estadística descriptiva, precisamente, se enfoca en representar nuestros datos de forma útil, ¿verdad? Eso es súper, súper importante. Antes de siquiera analizar los datos, necesitamos encontrar la manera de representarlos, que sean accesibles, que sean entendibles, ¿sí? Por ejemplo, han visto justamente, ¿no? en estas gráficas del INEGI, ¿no? Cómo se representan las edades, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Se representan, por ejemplo, en porcentajes y en barras, ¿verdad? En barras y van segmentados en hombres y mujeres. Bueno, para llegar a esa gráfica, no es en automático, ¿verdad? Sino que se tiene que hacer un análisis previo, donde se hace una curación de los datos y una estructuración para posteriormente poder representar lo que es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo de fondo. Entonces, normalmente quienes hacen ese tipo de estructuración o ese ordenamiento de los datos no necesariamente son los recopilan, ni son los que los analizan, ¿no? Entonces, hay varias partes del proceso de análisis, bueno, del proceso de investigación que llevan a cabo distintos equipos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ya de datos grandes. Sí, ustedes, por ejemplo, ustedes quizás ya en el laboratorio hicieron todas las partes del proceso, ¿no? Por ejemplo, digamos, no sé qué laboratorio han llevado. Por ejemplo, puede ser en el de, a ver, por ejemplo, en el de mecánica, ¿no? O sea, ustedes hicieron todo el proceso desde plantear un experimento, como puede ser el tiro parabólico, ¿no? Plantear un experimento, plantear el instrumento, plantear los materiales, hacer 10 lanzamientos y ver dónde cae la pelotita, ¿no? Y registrar las distancias y demás, ¿no? Entonces, no, bueno, cuando ya hablamos de datos muy grandes, cada parte del proceso la suele hacer un equipo diferente, ¿no? Cada uno especializado. Vale, también en esta parte de la estadística descriptiva buscamos descubrir estructuras internas, sí, dentro de un montón de números. Justo aquí ya es donde buscamos las tendencias, los grupos, las acumulaciones, los patrones, ¿verdad? Todo eso es otra vez súper, súper importante. Ya es donde empezamos a trabajar también con muestras. También buscamos resumir nuestros resultados de forma básica, como lo que les decía ahorita, ¿no? En México hay 120, 130 millones de personas. Se hace una encuesta que lleva muchos meses y a partir de eso salen un montón de números, que algunos de ellos están en hojas de papel. Todos estos se tienen que pasar, se tienen que digitalizar, se tienen que recopilar en una base de datos y todo eso se concentra en una gráfica, ¿verdad? Entonces, puede ser que esa gráfica sea el resultado del proceso. Y
bueno, llevar ese flujo de trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado, de una manera muy estructurada, ¿verdad? Para que no haya pérdidas de información en el camino, ¿verdad? Y para que sí sea representativo de los datos que ya recopilamos, ¿no? Dentro de los tipos de datos, pues hay variaditos, ¿verdad? No todos los datos son números, algunos también pueden ser, por ejemplo, categorías, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué carrera estudian, pues unos me van a decir física biomédica, otros me van a decir física, otros matemáticas, ¿no? Otros a lo mejor vienen de oyentes, de otras carreras, entonces, pues aquí también los incluiríamos, ¿verdad? Entonces, estos no son números, sino que son categorías. Y por cierto, esos se suelen representar con llaves y no con paréntesis o corchetes para de indicar que este es el espacio de muestras, el espacio muestral. ¿Ok? Ahora, otro tipo de datos puede ser, por ejemplo, si yo les hago la pregunta de cómo llegas de tu casa a la facultad, algunos me dirán, ah, bueno, yo llego solo en camión, otros me dirán, yo llego solo en metro. Otros me dirán, ah, yo tomo todos, ¿no? Primero tomo un camión, luego tomo el metro, luego transbordo, luego llego a CU, luego todavía tomo un Pumabús. Entonces, este es otro tipo de datos que ahorita veremos. Eh, en cambio, hay otros datos que esos sí son numéricos, ¿verdad? Por ejemplo, si les pregunto cuántas materias llevas este semestre, me dirán una, dos o tres o cuatro o cinco, ¿no? Estos los ponemos así con números. Y que si se fijan, estos pues son números enteros, ¿verdad? Que eso ahorita lo destacaremos. Y si les pregunto cuál es su estatura, pues ahí sí me van a dar muchos de ustedes, bueno, me van a dar números, me van a dar números reales, ¿no? O sea, reales por reales me refiero a que están en el conjunto de los números reales, ¿sí? Números fraccionales o decimales, ¿no? Como 162,5 centímetros. Este, entonces, dentro de los datos categóricos también hacemos la distinción entre nominales y ordinales, ¿verdad? Los nominales son justamente como los de la primera pregunta, que dices, ¿en qué carrera van? Física biomédica, física matemática. Si se dan cuenta, aquí los datos, un dato es independiente del otro y además no llevan un orden, ¿verdad? Simplemente los datos están ahí revueltos, ¿no? Pero también hay datos ordinales, ¿verdad? Estos sí, como su nombre lo dice, llevan un orden. Sí, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio, pónganse, estamos haciendo un estudio de cómo mejorar la movilidad en la Ciudad de México, ¿no? Entre los estudiantes. Entonces, vamos a preguntarle a los estudiantes, ¿cómo llegas de tu casa a la universidad? Ah, bueno, pues aquí sí importa el orden, ¿verdad? Porque algunos van a decir, no, bueno, tomo un camión y luego el metro, ¿no? ¿Y en cuál te tardas más, ¿no? Entonces a lo mejor aquí podemos ver que si muchos toman, por ejemplo, ¿no? Digamos, que todos toman la misma cantidad de camiones, todos toman el metro, pero cuando llegan a CU, algunos caminan, otros toman bicipuma, otros toman Pumabús, ¿no? Entonces ahí podemos ver tendencias entre los estudiantes, ¿verdad? Entonces podemos decir, ah, bueno, entonces hay que mejorar el Pumabús, o hay que mejorar el bicipuma, hay que dar senderos más seguros porque todos caminan, ¿no? Entonces ahí eso nos ayuda a identificar problemas, ¿verdad? Los datos categóricos ordinales. Eh, Entre los datos numéricos, pues tenemos, como les decía, los discretos y los continuos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de datos discretos son aquellos que pues llevan, por ejemplo, números, que solo pueden tener, o sea, aquellos que solo pueden tener un número, ¿cómo se dice? Saltado. Bueno, pues, si lo quieren ver así como números enteros, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuántas materias llevas? Una o dos o tres, ¿no? Pero nadie puede llevar 3,5 materias, ¿no? Nadie puede llevar 4,3 materias, ¿verdad? Si hacemos una encuesta, como el INEGI, le preguntamos a la gente cuántos hijos tienen, pues bueno, tienes un hijo, dos hijos o tres hijos, pero no puedes tener 2,7 hijos, ¿verdad? Entonces, esos serían datos discretos. Y por el otro lado tenemos datos numéricos continuos, como precisamente esto de cuál es tu estatura, ¿no? Algunos me dirán, ahí me pueden dar cualquier número dentro de los reales, ¿verdad? 162,5, 170 cerrado, 172,38, ¿no? Entonces, ahí hay todo el espectro continuo de estaturas, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de datos numéricos y se representan gráficamente pues de manera distinta, ¿verdad? Los datos discretos se representan por lo regular con una gráfica de puntos y los datos continuos pues como una curva, ¿verdad? Una curva continua, precisamente.
Ok. Este, entonces ahorita todo esto yo creo que está sencillo, ¿verdad? De entender, porque estamos hablando pues de datos pequeños, ¿verdad? Ya en la próxima clase, Leslie les va a platicar un poquito de qué pasa cuando tenemos datos más grandes y qué pasa cuando ya no pueden ser interpretados o analizados por una sola mente humana, ¿no? Sino que necesitamos estructuras más complejas, ¿sí? Como, como la inteligencia artificial. Aquí voy a aprovechar para hablarles de la importancia de ello, como pequeño spoiler. Déjenme dejar de compartir aquí. ¿Y por qué la importancia de ello, no? O sea, ahorita yo les di ejemplos de datos donde hay datos chiquitos, donde las cantidades son pequeñas, pero justo les muestro esta diapositiva por la importancia de cada vez más de entender y comprender la estadística, ¿verdad? La teoría estadística, la teoría de probabilidad y las herramientas estadísticas, sobre todo en el ámbito científico y tecnológico, ¿no? Esta gráfica, de hecho, está un poquito desactualizada porque es de 2021, pero aquí vemos, por ejemplo, las cantidades de datos que se generan en distintas plataformas, distintos programas que están en la red, ¿no? Por ejemplo, aquí está, tenemos del lado en la escala vertical, ¿verdad? En el eje de las Y tenemos la cantidad de petabytes, ¿sí? Que se detectan a lo largo de las distintas plataformas, ¿verdad? Por ejemplo, Netflix, aquí me está diciendo que genera 51.000 petabytes por año, ¿no? Un petabyte son 1.000 gigabytes, perdón, 1.000 terabytes, por rápido, ¿no? Entonces, un petabyte, 1.000 terabytes. Y Netflix, a través de Netflix, circulan 51.000 petabytes por año, ¿no? Simplemente los correos que se mandan en todo el mundo, tenemos 5.000 petabytes por año, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, YouTube, Instagram, Google. Y, por ejemplo, aquí tenemos AWS, que a lo mejor no les suene tanto, pero AWS son los servicios web de Amazon que mucha de la estructura que hay en Internet, muchas de las bases de datos, muchos de las plataformas a las que ustedes acceden, ¿sí? Por ejemplo, pues precisamente las de YouTube, muchas inclusive plataformas de bancos están basadas en estos servicios web de Amazon. Y de hecho hace unos meses se cayeron los servicios web de Amazon y prácticamente se cayó todo el Internet. Entonces, estos producen 500 exabytes, ¿no? Total. Un exabyte son 1.000 petabytes. Entonces, para que se den una idea. Pero ya en términos de cómputo científico, tenemos, por ejemplo, los datos crudos del LHC. El LHC es el Gran Colisionador de Hadrones, que forma parte del CERN, del Centro de Investigación Nuclear, que está en Europa, entre Suiza y Francia, donde se descubrió el bosón de Higgs. Y entonces, precisamente, bueno, solo en el año 2018, la estimación es que está generando 40.000 exabytes por año, ¿no? Entonces, cuando tienes esta cantidad monstruosa de datos, necesitas primero estructuras, necesitas, ahora sí que echar mano de todo lo que puedas, ¿no? Computadoras, supercomputadoras, inteligencia artificial. Pero fíjense que las computadoras y la inteligencia artificial se pueden generar relativamente fácil. Es más difícil producir mentes humanas que sean capaces de entender la estadística. Es más tardado y más difícil. Entonces, por eso la importancia de este tipo de cursos, ¿verdad? Nuevamente, yo les comenté en la clase anterior que yo no soy del área de biomédicas ni de medicina, ¿no? Yo soy astrónomo, pero precisamente las técnicas que ustedes van a aprender aquí o en cualquier curso de estadística se pueden aplicar a múltiples campos del conocimiento, ¿verdad? Tanto de medicina como de astronomía o de negocios inclusive, ¿no? Entonces, por eso es tan importante manejar estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de la astronomía, por si a alguno de ustedes les interesa, un proyecto que está siendo muy de frontera es el LST, que es un sondeo del cielo que está instalado en uno de los telescopios más modernos que se inauguró el año pasado, que es el Observatorio Vera Rubin, que les comenté, lo anoté en el pizarrón, ¿verdad? Este está en Chile y este telescopio lo que tiene es una cámara súper, súper sensible y la cámara de mayor
cantidad de megapíxeles efectivos en la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? Entonces, este es un telescopio robótico que va a estar sondeando el cielo con esa cámara gigante y va a estar tomando datos de estrellas, de galaxias, del sistema solar. De hecho, el primer día, la primera noche que se instaló, descubrió como 500 asteroides, si no me equivoco, o sea, una cosa así. Bueno, en astronomía, o sea, esto, nuevamente, pongo el ejemplo de la astronomía porque tengo los datos, ¿no? Está este telescopio, el Very Large Telescope, que está aquí abajo, este está en Chile. Este telescopio genera 10 gigabytes de datos por noche. El LSST, que es el que les acabo de mostrar, es un telescopio que genera 30 terabytes de datos por noche. Y entonces, cuando tienes nuevamente esta cantidad de datos, ya no basta con decir, ah, ahí están los datos, ahorita voy y veo qué me dice, ¿no? Ahorita voy y veo cómo los ordeno, ¿no? Sino desde muchísimo antes, antes de que el telescopio exista, antes de que el instrumento exista, necesitas saber, primero estimar cuántos datos van a surgir por noche, por día, por año y allá o planear cómo es que vas a hacer este análisis de datos, ¿verdad? Primero, cómo los vas a almacenar en crudo, ¿no? Luego, cómo les vas a dar estructura, cómo los van a visualizar las personas que trabajen con ellos, cómo los vamos a resumir, cómo los vas a filtrar, ¿no? Entonces ya la estadística no es ya en la época moderna ya no se trata solo no se trata solo de tomar muestras y anotar una listita y ver qué sale, sino desde mucho antes, antes de iniciar un proyecto de investigación, hay que plantearse cómo va a ser el tratamiento de los datos, ¿verdad? Eso es súper, súper importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, y esto también lo vemos en la actualidad, por ejemplo, con todos los proyectos que están ocurriendo en nuestro país, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, cuando se lanzó, digo, esto no es de política, simplemente es de la realidad, de lo que está pasando, ¿no? Cuando se lanzó el programa del bienestar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues había distintas categorías, ¿no? Estaban los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes estudiantes, cada uno de ellos se representaba por datos diferentes, ¿no? De acuerdo a su edad, de acuerdo a su escolaridad, de acuerdo, inclusive a su género. Y entonces hay que ir a buscarlos, hay que ir a recopilar los datos, hay que ir a ordenarlos. Entonces, todo eso se tiene que hacer primero. Se tiene que hacer una planeación antes y esa cantidad de datos, pues no es una cantidad menor, ¿no? O sea, como les decía, somos 130 millones de mexicanos, van a salir millones de datos, entonces por eso se necesitan expertos en estadística, por eso en la actualidad hay muchísimos estadistas o gente que tiene habilidades en estadística trabajando en el INEGI, en el SAT, en la CECITI, en la Secretaría de Ciencias y Humanidades, y pues cada vez son habilidades más requeridas, ¿no? Pero bueno, volvemos a la estadística descriptiva. Entonces, tenemos estos datos y ya los tenemos representados, ¿verdad? Entonces, los datos suelen podemos ver la dispersión de los datos, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos los datos y los graficamos, esto nos permite ver cómo se dispersan, es decir, cómo están distribuidos en una gráfica, ¿verdad? Y aquí ya entran distintos parámetros ¿sí? Que podemos nosotros utilizar para empezar a interpretarlos, ¿no? Seguro, estos ya los han visto, como la media, ¿verdad? La moda, que es el dato más frecuente, más repetido. También la mediana, la desviación de la media, la desviación, la varianza. Sobre todo estos últimos cinco, nos ayudan a ver la dispersión de los datos, ¿sí? Qué tan diferente es un dato de otro, ¿no? O qué tan diferente es un dato con respecto al centro de la distribución, ¿no? Al cúmulo de los demás datos. Y eso también nos ayuda, por ejemplo, a encontrar anomalías, ¿verdad? A encontrar outliers, que se llaman datos que se salen de la gráfica, que pueden requerir atención especial o que pueden llevarnos a reformular hipótesis o a inclusive a segmentar, ¿no? Nuestros procesos de investigación. Vale, entonces, ahora en la estadística inferencial, bueno, ya hablamos de la descriptiva, tenemos los datos, los describimos, ¿verdad? Ahora en la estadística inferencial tenemos, pues nuevamente recopilamos y organizamos y resumimos datos, pero aquí ya entran conceptos de probabilidad, ¿verdad? Donde, pues muchos procesos en la naturaleza están gobernados por el azar, ¿sí? Son procesos estocásticos que se llaman, ¿verdad? Sí, básicamente ahí entran en juego las probabilidades, entonces no podemos saber, por ejemplo, cómo va a evolucionar un sistema con total certeza, sino que simplemente tenemos la probabilidad
de que un sistema evolucione de una manera o de otra, ¿no? Como por ejemplo, pueden ser, pues sí, precisamente las poblaciones. Cuando ya hablamos de la evolución de una población, por ejemplo, de la población mexicana, o sea, ese es un proceso, donde ya estamos infiriendo algo en el futuro sobre lo que sabemos en el presente, ¿verdad? Em, o, por ejemplo, también puede ser, bueno, yendo a un ejemplo más físico, como puede ser un huracán, ¿no? Y ustedes alguna vez han visto, cuando hay un huracán, normalmente, o sea, se monitorea su posición y se presenta como las posibles trayectorias que puede tener, ¿verdad? Eso también está gobernado por el azar, ¿verdad? Se hacen modelos donde entran en juego muchísimas variables que pueden tener distintos valores y a partir de ello, pues te pueden decir, bueno, el huracán se puede mover para acá o se puede mover para acá o puede desaparecer, ¿no? Todo eso lo hace la estadística inferencial, ¿verdad? La inferencia estadística. Entonces aquí extraemos conclusiones estadísticas a partir de datos concretos, ¿verdad? Basándonos en probabilidades. Como puede ser también, incluso las predicciones de la bolsa de valores, ¿no? Pero siempre es incierto, ¿no? O sea, uno puede decir, a mí se me hace que esta acción va a subir y pasa algo y resulta que baja, ¿no? Entonces, pues es la probabilidad, ¿no? Vale, entonces, cuando ya en esta rama de la estadística encontramos pues las distribuciones de probabilidad. No sé si esto, ya alguna vez han trabajado ustedes con distribuciones de probabilidad. Entonces, si quieren, respóndanme en el chat o abran el micrófono. Me gusta. Bien, ¿qué distribuciones de probabilidad conocen? También, esa es otra pregunta que les quiero lanzar. A ver, uno, han trabajado, ya conocen qué es una distribución de probabilidad y dos, ¿qué distribuciones de probabilidad han trabajado? A ver, los La leo. gaussiana Sí, podría dime, ser, dime. la gaussiana podría ser. Correcto, sí, la distribución gaussiana es una distribución de probabilidad. Correcto, ok, muy bien. ¿Alguna otra con la que estén familiarizados? ¿No? Vale. No se preocupen, aquí vamos a ver muchas, ¿eh? Vamos a ver muchas distribuciones de probabilidad. Entonces, justamente cuando este, lo que aquí tenemos es una densidad de probabilidad, ¿sí? Así se le llama, y es básicamente la curva, esta curva nos dice la probabilidad de que un evento suceda, ajá, básicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta de la izquierda, ¿verdad? Si por ejemplo, nos dice que el evento central es el más probable, ¿verdad? Porque aquí hay mayor, bueno, depende de cómo esté la escala, ¿no? Pero nos puede decir, por ejemplo, que la mayoría de los eventos están aquí, ¿no? Dentro de este centro, ¿no? En este valor. Pues justamente, por ejemplo, mira, este está mejor, ¿no? Este está más clarito. Si yo ahorita les digo, a ver, todos pongan su altura, ¿no? Y hacemos una gráfica, entonces vamos a ver que va a haber un valor central, ¿verdad? Porque las estaturas de las personas no se van al infinito, ¿verdad? Hay una altura promedio, entonces esa es la de mayor probabilidad. Eso nos dice también, por ejemplo, que por ejemplo, vamos otra vez a lo del INEGI, ¿no? La estatura promedio de los mexicanos creo que es como de un metro, de los hombres, creo que es como de 1,70 m, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me voy a México y agarro a un mexicano al azar, hombre, entonces lo más probable o la mayor probabilidad es que su estatura sea de 1,70, ¿no? Eso me está diciendo la distribución de probabilidad, ¿sí? Eh, a ver, otro ejemplo, a ver, ¿con cuál puede ser? Mm, pues también se puede ser, por ejemplo, en categorías, ¿no? La escolaridad de los mexicanos, ¿no? La mayoría de los mexicanos tienen escolaridad de secundaria, ¿no? Nuevamente, si voy y agarro un mexicano al azar, lo más probable es que haya terminado la secundaria, ¿no? Eso es lo que nos dice las instrucciones de probabilidad. A lo mejor, algunos de ustedes ya lo vieron en Introducción a la Física Cuántica, ¿verdad? Que me dijeron que ya la cursaron. En la Introducción a la Física Cuántica teníamos la distribución de probabilidad de una partícula, ¿verdad? Ahí lo que hacemos, justo en mecánica cuántica, las partículas no están en un sistema, las partículas
un sistema cerrado, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en el átomo, las partículas no están en una posición definida, ¿verdad? Sino que hay una probabilidad de que la partícula esté en un estado o en una posición, ¿sí? Entonces, eso nos lo dice en la densidad de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si esta fuera la de una partícula, entonces lo más probable es que esté aquí en el centro, es menos probable que esté en esta posición, ¿no? En la de la derecha o en la de la izquierda. Bueno, todo eso lo vamos a ver. Entonces justo, una de las más conocidas, como mencionó aquí la compañera, es la distribución gaussiana, ¿verdad? Que también se conoce como distribución normal. Ajá. Entonces, aquí lo que tenemos es esta forma de campana, ¿verdad? Donde tenemos en el centro la mayor probabilidad, ¿verdad? El dato más probable. Ujú. Y aquí en las alas o en las colas, como le quieran llamar, aquí tenemos los resultados menos probables, ¿no? De un experimento o, en el caso de la descripción de cuando tenemos una población, ¿sí? Los valores más comunes están en el centro y los menos comunes están acá, ¿no? Y esto es muy importante porque se utiliza mucho a la hora de representar experimentos donde se involucran variables aleatorias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las estaturas de una población, ¿no? Si yo agarro y le pregunto la estatura de una persona, pues va a ser un valor al azar, ¿no? Eso es una variable aleatoria. Pero al final de cuentas, cuando junto muchos datos, vemos que estos van a adoptar esta forma de campana, ¿no? Donde el valor central es el más probable. Eso también lo vemos en incertidumbres al medir magnitudes, ¿sí? Por lo regular, las incertidumbres, por ejemplo, a la hora de hacer mediciones, a la hora de hacer, por ejemplo, a la hora de medir temperaturas, ¿no? Hakim entró a la reunión, pero no hay ningún Hakim, ¿o sí? Ah, pues creo que no. Bueno, entonces no lo vamos a dejar entrar. Vale. Sí, por ejemplo, si estoy midiendo un error, estoy midiendo la temperatura de una persona, ¿no? Pero estoy midiendo la temperatura de una población, ¿no? O sea, le tomo la temperatura a muchas personas, entonces va a haber diferencias, ¿no? O sea, algunos me van a marcar 37, otros 37.1, 37.2, a lo mejor 36.8, pero ahí vienen incertidumbres asociadas al instrumento que estoy usando, al termómetro, por ejemplo, y a las personas, ¿no? Que son incertidumbres aleatorias. Entonces, cuando yo tomo la temperatura, por ejemplo, promedio de una población, pues sí, o sea, va a estar centrada en los 37 grados, pero va a haber toda una distribución alrededor, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos aquí, ¿no? Entonces, como les decía, este es el dato más común y estos son los menos comunes. Entonces, por eso utilizamos tanto la distribución gaussiana, ¿verdad? Pero hay muchas otras, por ejemplo, bueno, la distribución gaussiana también se le llama normal, que es esta. Las gaussianas pueden ser más delgaditas o pueden ser más gorditas, ¿verdad? Pero tienen que tener esta forma de campana. También hay distribuciones uniformes, donde la probabilidad aquí, si se dan cuenta, se mantiene constante entre distintos valores, ¿verdad? Por eso tiene esta forma de rectángulo. También tenemos distribuciones de probabilidad con forma de U, donde la mayor probabilidad está en los extremos y en el centro, pues, disminuye o es menor. Tenemos distribuciones bimodales, donde aquí vemos justamente estos dos montecitos que nos quiere decir que hay dos valores más probables, ¿verdad? Sí, pues la mayoría de los valores van a caer en uno o en otro, y aunque puede haber valores intermedios, estos dos dominan, ¿verdad? Aquí hay otras distribuciones, por ejemplo, esta que es parecida a la exponencial, ¿sí? Y también tenemos distribuciones asimétricas positivas o asimétricas negativas, donde tenemos un sesgo, donde el suceso más común está cargado hacia un lado o hacia otro, hacia un extremo, ¿verdad? Aquí en el curso vamos a ver también distribuciones como la distribución binomial, la distribución de Poisson, que se utiliza esa mucho, por ejemplo, en temas de radiación. Vamos a ver la distribución T y bueno, otras que ya verán. Por cierto, aquí solo les pusimos ejemplos de distribuciones continuas, ¿verdad? Pero también puede haber distribuciones discretas, ¿no? Donde como les decía, son puntos espaciados, ¿verdad? Por ejemplo, la distribución binomial, que vamos a ver más adelante, es una distribución discreta, igual que la de Poisson. Ahora, normalmente,
nosotros también trabajamos con muestras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos podemos tener una población muy grande, pero de ella tomamos una muestra pequeña y entonces nuestra gaussiana puede parecer más delgada. Pero cuando tomamos varias muestras, entonces este tipo de distribuciones suelen tender a una gaussiana, ¿verdad? Entonces, por eso, de hecho, ese es un teorema de probabilidad que vamos a ver, que es el teorema del límite central. Cuando tenemos varias muestras, tomamos un gran número de muestras y esto lo llevamos al infinito. Estas muchas veces, si se cumplen ciertas características, convergen hacia una distribución normal, una distribución gaussiana, ¿verdad? Vale, un ejemplo. Digamos que queremos conocer la frecuencia cardíaca ¿cómo es la frecuencia cardíaca de la población de México, ¿no? De todos los mexicanos. Bueno, no es práctico tomarle la frecuencia cardíaca a cada uno de los 130 millones de mexicanos, ¿verdad? Entonces, qué es lo que hacemos? Tomamos muestras. Aquí es donde entra el muestreo, que también es todo un ámbito de estudio dentro de la estadística. ¿Sí? Segmentamos la población de México en distintos grupos. Por ejemplo, puede ser solo hombres, solo mujeres. Podemos tomar muestras, por ejemplo, de solo hombres del sureste, ¿no? O una muestra del centro, una muestra por cada estado, ¿verdad? Este, y entonces a partir de ello, pues obtenemos un promedio, que este promedio normalmente se denota con la letra X con barra, así la barra significa promedio o media. Y a partir de ello, inferimos cómo es la frecuencia cardíaca normal, ¿sí? O la frecuencia cardíaca, pues sí, normal, digamos, o más frecuente, ¿no? Dentro de los mexicanos. Y entonces, a partir de estas muestras, inferimos cómo se comporta la población, ¿verdad? Normalmente el promedio de la población se denota con esta letra griega mu, ¿verdad? Entonces, a partir de muestras, inferimos algo que describe a la población, ¿verdad? Vale. También vamos a ver, déjame ver, hay una pregunta, dice Alison. Disculpe, lo de la diapositiva anterior entra como ejemplo a la estadística inferencial. ¿Cuál lo del anterior? Perdón. A lo de esto de lo cardíaco. Ah, sí, también lo de la muestra, cuando muestra una gaussiana todavía más pequeña, eso sería también como un ejemplo de estadística inferencial, porque dice Sí, que tomáramos correcto, una... correcto. Correcto, correcto. Aquí, sí, lo que hacemos muchas veces, entonces las distribuciones de probabilidad de las muestras se ven así, pero cuando las juntamos todas, se ven ya como una gaussiana, ¿no? Entonces, sí es un ejemplo de estadística inferencial, ¿no? Porque de lo particular estamos infiriendo el comportamiento de lo general. Ujú. Y bueno, de Ya hecho, que bueno, este es un teorema que vamos a ver más adelante, que es un teorema de estadística, probabilidad. Vale. Ok, entonces, otro tema que es muy importante para la bioestadística, sobre todo muchísimo, que es más importante en bioestadística que en astronomía, que eso me sorprendió la primera vez que vi este curso. Fíjense, aquí está, no sé si hay alguien de física como tal, que esté llevando, bueno, que sea de la carrera de física, porque curiosamente nosotros los físicos, que no tratamos con pacientes, casi no vemos este tema de pruebas de hipótesis. Es un tema al que se le da muy poco peso en la carrera de física, pero que tiene muchísimo peso en medicina y por supuesto en física biomédica. Vale, porque, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es las pruebas de hipótesis? Nosotros, como científicos, pues, nos dicen que tenemos que formular una hipótesis, ¿verdad? Eso nos lo han dicho desde siempre, desde el método científico, ¿verdad? De cómo funciona, pero esta hipótesis tiene que, en este caso, ¿no? Y en este curso, pues estar representada por variables y por números o sea, que tenemos que expresarla en términos de una variable y de números que podamos, pues sí, cuantificables, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un fármaco que va a atacar una enfermedad, ¿no? Que va a abordar una enfermedad. Y entonces queremos tenemos un fármaco A y un fármaco B, ¿no? El nuestro es el fármaco A y queremos compararlo con el B, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos que formular una hipótesis que es directamente, por ejemplo, ¿no? La velocidad de recuperación del fármaco es mayor, ¿no? Fíjense que es más rápida. Fíjense que, dije mayor, pero quise decir más rápida, ¿eh? Fíjense que aquí estamos dejando de lado muchas otras cosas, ¿no? Estamos simplificando el problema, pero ese es parte del proceso de investigación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un fármaco que desarrollamos te cura más rápido de la enfermedad, pero a lo mejor tiene efectos secundarios, ¿verdad? O a lo mejor es más caro, o es más difícil de transportar, a lo mejor tiene que estar refrigerado y el otro no, ¿no? Entonces por eso ahí tenemos que constreñir nuestra hipótesis, nuestro campo de acción, porque de otra forma no podemos abordarlo, ¿no? Como les decía, reducir las variables. Formulamos la hipótesis, que es esta, ¿no? Nuestro fármaco funciona más rápido, sale, lo ponemos a prueba, tenemos que diseñar un experimento y a lo mejor resulta que sí, que funciona, ¿no? Como en esta gráfica. Miren, una diferencia de 15 horas, pero pues no basta con un dato, ¿no? Hay que hacer toda una serie de datos, hay que recopilar toda una serie de datos y a lo mejor a veces resulta que cuando ya tenemos más datos el resultado es contrario, ¿no? Entonces hay que repetir las pruebas las veces que sean necesarias y a partir de ello ya formular una conclusión, ¿no? Y bueno, y si los números nos dicen que está fuera de un intervalo que nosotros marcamos, también eso es importante constreñir el rango de acción, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, ya aquí le estoy metiendo más cosas, pero imagínense que la diferencia entre un fármaco y otro puede ser no sé, 15 horas más menos 7 horas, ¿no? Bueno, pues ahí ya, ya están más o menos igual, ¿no? También hay que definir los rangos de incertidumbre. Todo eso lo vamos a ver dentro del curso, ¿verdad? Entonces, bueno, si no entra dentro del rango que estipulamos, entonces rechazamos la hipótesis. Para que no se me pierdan, este es un ejemplo concreto. Bueno, hay ejemplos muy concretos. A lo mejor a alguno de ustedes les toca hacer una tesis o trabajar en algún proyecto de este estilo. Por ejemplo, hay grupos de investigación que desarrollan fármacos, ¿no? Pero se les pide que, por ejemplo, que tengan una efectividad de mayor al 95%, ¿no? O sea, pintando nuevamente un escenario muy idealizado, tenemos el fármaco, lo vamos a probar en 100 personas y de esas 100 personas, 95 se tienen que curar, ¿no? Solo en ese caso es válido, ¿no? Solo en ese caso se considera que sí funciona, ¿no? Y entonces hay también unas normas, sobre todo en términos de medicina, que son muy estrictas, ¿no? O sea, de que tú, por ejemplo, para sacar un fármaco al mercado, necesita de tener una confianza mayor al 95%, ¿no? Y si no se pasan esas pruebas de laboratorio, entonces pues, lo sentimos, pero no se puede comercializar. Esto lo habrán tenido muy presente hace poco, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Las vacunas tienen que tener un cierto rango de efectividad, ¿sí? Y ahí entran dentro de distintas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, hay vacunas que si tienen, digamos, de cierto porcentaje de efectividad, digamos, del 50 para arriba, se considera apta para ser usada como emergencia, ¿no? Que una emergencia es una pandemia, ¿no? Pero sí, pero cuando no hay pandemia, entonces no se pueden usar, ¿no? Solo se pueden usar las que tienen efectividad del 80 para arriba, ¿no? Por poner un número, ¿no? Entonces ahí entran distintas categorías y todo eso pues hay que tenerlo muy, muy presente. Inclusive a lo mejor a ustedes pueden terminar dedicándose a elaborar políticas públicas, ¿no? ¿Dónde se tienen que definir esos porcentajes? Entonces de ahí nuevamente la importancia de la estadística. Otro tema que vamos a ver casi al final, donde vamos a aplicar ya todo lo aprendido en estadística, en el manejo de datos, es el análisis de varianza, que nuevamente esto en física casi no lo vemos, pero en medicina sí. ¿Por qué? Porque entonces un, este, algo que se hace mucho en medicina, ¿no? Por ejemplo, estás investigando un síndrome, una enfermedad, vale, ¿no? Necesitas probar, por ejemplo, un fármaco bueno, antes de probar siquiera un fármaco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un grupo de personas, este, a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más concreto. Digamos, personas que están en riesgo de sufrir un infarto, ¿no? Tu hipótesis es, a mí se me hace que las personas mayores de tal edad, este, un momento.
Perdón, es que tocaban mi puerta. Sí, ¿no? A ver, vamos a medir el ritmo cardíaco de tres grupos de personas, ¿no? Personas mayores, personas mayores con cierta fragilidad, con ciertas características que los hacen propensos, personas que están sanas y, no sé, a lo mejor personas, jóvenes, ¿no? Entonces los dividimos en tres grupos y medimos su ritmo cardíaco, ¿verdad? Uno de estos grupos tiene que ser el grupo de control, ¿verdad? Los que están sanos. Y entonces vamos a tener tres distribuciones, ¿sí? Entonces, vemos cómo la varianza de ellas, entre ellas, es diferente, ¿verdad? Pero tiene que ser diferente dentro de cierto rango. Esta técnica se llama análisis de varianza y nuevamente esto es cuando tenemos muchos datos, ¿no? Tenemos un grupo muy grande, otro grupo muy grande para que sea significativo y otro grupo, ¿no? Entonces tenemos que ver la diferencia entre las varianzas y a partir de eso sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, Leslie es experta en este tema, entonces ella va a dar este tema. Entonces, ustedes descuiden, porque ella trabaja mucho en eso. Y un tema que también es muy importante, pues es la regresión lineal, ¿no? Y la correlación. Y ese también lo vamos a ver casi al final. No sé por qué en el temario lo pone casi al final, pero bueno, vamos a ver. Este sí, los físicos lo hemos visto bastante, ¿sí? Es simplemente pues se trata de tomar datos y ajustarles a ellos, por ejemplo, una recta, ¿no? Y a la hora de hacer eso, lo hacemos por el método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Este método sí lo han visto, ¿no? En laboratorio, ¿me pueden decir si lo han visto en el chat o por micrófono? Sí, sí lo hemos visto. Muy bien, perfecto. Bueno, de todos modos, siempre pasa que hay alguien que no lo ha visto o a veces también pasa, sobre todo en los laboratorios de física, que no te lo explican bien. Yo me acuerdo que lo entendí bien, bien hasta ya cuando llevé por ahí de laboratorio de ¿qué fue? Pues sí, después, creo que el de óptica, algo así, ¿no? Entonces que ya entendí bien cada parte del proceso. Entonces, aquí vamos a mostrar también ejemplos, vamos a trabajar con datos reales y vamos a ver cómo se hacen este tipo de correlaciones, que además no solamente es hacer el ajuste lineal, ¿no? Sino que también tenemos que dar el coeficiente de correlación, ¿verdad? Que esto se obtiene a partir de las desviaciones estándar de los datos, ¿sí? Porque a veces hay coeficientes de correlación donde, a ver, si el coeficiente de correlación te da uno, pues la curva y los datos son perfectos, ¿no? De hecho, que eso también te lleva, por ejemplo, cuando analizas datos, a decir, hey, esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Hay algo malo en el análisis. También y hay, dependiendo del campo de estudio donde estamos, por ejemplo, en astronomía, un coeficiente de correlación pequeño, digamos de 0,5 es aceptable. En medicina no, no lo sería. Pero depende mucho del campo de estudio, ¿no? Donde estás. En algunos te van a pedir 0,9, 95, 99, ¿no? Pero bueno, en astronomía, pues también depende, ¿no? No tenemos tantos datos en algunos casos, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, pues esto se usa para determinar la ley de Hubble, ¿verdad? La expansión del universo. Si imaginan que cada uno de estos puntos son galaxias y es el corrimiento al rojo, bueno, pues de aquí determinamos la edad del universo y la constante de Hubble, ¿no? Nada más como dato cultural. Entonces, bueno, básicamente esto fue, como les decía, una extensión de la introducción del curso, de algunos de los conceptos que vamos a manejar. Ahorita ya, sobre todo lo más importante era presentar las definiciones de estadística y qué son las variables y los datos. Por cierto, para los que ya hayan hecho programación, recordarán aquí en los tipos de datos que es importante, o sea, parece ahorita muy, muy básico, pero es importante tener claras estas diferencias porque en Python, por ejemplo, los de qué carrera estudias, los datos categóricos, por ejemplo, se almacenan como diccionarios, ¿verdad? Y los datos, ya numéricos los podemos almacenar como enteros o como flotantes, ¿verdad? Entonces sí es importante tener esta diferencia muy clara, sobre todo a la hora de hacer programación y a la hora de construir bases de datos grandes, ¿no? Porque si desde aquí nos equivocamos, ya la base de datos es como si estuviera montada sobre naipes, ¿no? Entonces, por eso es súper, súper importante tener bien claro los tipos de datos desde antes y la estructura de los datos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Muy bien. Por cierto, bueno, entonces aquí le dejaríamos.
Solo que nada más comentarles que me llegaron unos correos de gente que me decía que, oiga, profe, me voy a conectar tarde o me voy a desconectar temprano o así. No se preocupen por eso, no tienen que avisar, no sientan necesidad de avisar. Nosotros entendemos que a veces es difícil. Entonces, digo, si los veo aquí conectados, pues ya está, ¿no? A la hora que se conecten. Y entonces no se preocupen por ello, ¿vale? De todos modos, pues. Digo, aquí llevamos nuestro control y bueno, en las clases presenciales pues es más fácil, ¿no? Ir recordando las caras. Vale, chicos, pues entonces hasta aquí le dejamos y nos veríamos ya la próxima clase presencial el martes. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, bonito día. Hasta Igualmente, luego. bonita tarde. Bye.